noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de FTV Diario para este lunes 5 de agosto de 2019. Les saluda Daniela Amado en compañía de Adaluz Sanjur. Daniela, muy buenas noches amigos televidentes y radioescuchas por los 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos con los titulares. Adelante. Sigue el paso de migrantes por la frontera de Darién. Expertos catalogan la situación como preocupante. Gremios se preparan para la instalación de la mesa de negociación del salario mínimo. Beca Universal está siendo evaluada por el IFARU y el Ministerio de Educación. Hay quienes dicen que este beneficio debe ser por mérito. En las internacionales, una veintena de personas murieron en una explosión en El Cairo provocada por un vehículo cargado de explosivos. Transporte público y vuelos internacionales son afectados por manifestantes en Hong Kong. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos con la información. Expertos catalogan como preocupante la situación migratoria en la provincia de Darién. Piden al nuevo gobierno acciones rápidas. Como preocupante, la abogada Indira Polo ha catalogado el flujo de migrantes en la provincia de Darién, que se han aproximado de distintos puntos del mundo. Esto es preocupante, esta es una cuestión que a nuestro criterio viene orquestado porque a la firma de diferentes pactos mundiales y de refugio van a hacer a Panamá como una base de un hub logístico, no solamente logístico, sino mantener a estas personas. Ahora recientemente salió una noticia de Estados Unidos en donde le pide a Panamá y a otros países como Guatemala que sean parte del límite para estos refugiados, y realmente eso no nos conviene como país, es lo peor que nos puede pasar porque nuestras instituciones no están preparadas para ello. La abogada Polo aseguró que estas personas no cuentan con las condiciones necesarias en estos albergues, padeciendo muchos de enfermedades que podrían ser un riesgo principalmente en la provincia de Darién. ¿Cómo es posible que tenemos migrantes aquí de Bangladesh, de África, haitianos, y se suman también los de Sudamérica y Centroamérica? La situación es bien delicada y nosotros tenemos que realmente reforzar y pedirle a este gobierno que haga un estudio, haga una evaluación sobre los pactos que se firmaron en el gobierno anterior, que no han sido publicados en la Gaceta Oficial. Y adicional a eso, también tenemos un problema de que Panamá firmó un pacto con Estados Unidos y Costa Rica y no sabemos qué se firmó. Entonces se están firmando a nuestra espalda ciertos acuerdos que realmente no sabemos y a nuestro criterio no le convienen a Panamá. El defensor del pueblo, Alfredo Castillero, explicó que Panamá se preocupa por los derechos humanos de cada una de estas personas. Sin embargo, esta provincia no está preparada para la gran cantidad de migrantes que cada mes aumenta. La preocupación nuestra tiene que ver con temas de salud, de sanidad, principalmente, ¿no? Las condiciones no son dignas, ¿no? En términos generales. Por ejemplo, uno de los problemas fundamentales es el tema del agua potable. El Estado hace esfuerzos por brindarle agua potable. Yo creo que eso también hay que reconocerlo. Pero con alguna frecuencia, por ejemplo, las plantas que tienen problemas, y entonces la gente tiene que acudir a lo que puede. Estamos hablando desde ríos contaminados hasta cualquier otra fuente de agua que encuentre, ¿no? El tema de la comida, las cantidades son limitadas y poco diversas. Autoridades informaron que 2.000 migrantes que llegaron al país en su tránsito hacia el norte del continente americano permanecen en 2 albergues situados en las fronteras con Colombia y Costa Rica, 800 en Chiriquí y 1.200 en Darién. Entre algunos países de procedencia están Cuba, Haití, Nepal, India y Bangladesh, según Organización Internacional de Migrantes. Milady Madrid, FTV Diario. Y este miércoles se instalará la mesa de negociación para el ajuste del nuevo salario mínimo que comenzará a regir desde el año 2020. Un salario acorde con la realidad del país es a lo que aspiran los miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, y es que señalan que es necesario que se haga un ajuste de salario que pueda cubrir las necesidades de los panameños. Que existen trabajadores que están laborando 8 horas diarias, 6 días a la semana,
y sus ingresos no alcanzan siquiera para cubrir los alimentos. Están en condiciones de pobreza extrema. Por lo tanto, es necesario establecer un indicador que permita medir cuánto cuesta realmente vivir en Panamá, con toda una canasta de bienes, no solamente alimenticios, sino también de servicios y de productos esenciales. Los miembros del CONATO indican que en el país hay cerca de 35 salarios mínimos y destacan que lo ideal sería tener un salario mínimo general para todo el país. El proceso de negociación del nuevo salario mínimo próximo a iniciar es la oportunidad para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de la población trabajadora. Esto a través del ajuste equivalente del salario al costo actual de la vida en Panamá. El norte del movimiento sindical. Para nosotros, ojalá que pudiéramos llegar a acuerdo de bajar esa gran cantidad de salarios mínimos que realmente para nosotros es necesario de que se llegue a un acuerdo y es necesario de buscarle alternativa a los trabajadores que realmente para nosotros se debe tratar de hacerlo conjuntamente con los empresarios del gobierno en este momento. El salario mínimo en Panamá está dividido en dos regiones, es decir, región 1 y 2, en donde, según informes, quienes menos ganan en estas dos regiones del país son los trabajadores domésticos y aquellas personas que se dedican a realizar trabajos de agricultura. Los que menos ganan son la gente del campo, los jornaleros del campo, el agro y las empleadas diríamos de la trabajadora del hogar, que son los que menos ganan en este país, y yo creo que se le debe hacer un ajuste considerable para que tengan esa salida de vivir decorosamente, que realmente es una necesidad de la población. Ese miércoles se tiene prevista la instalación de esta mesa en un hotel de la localidad, donde participarán diversos gremios en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Con imágenes de Oriel Arcia, Ramses Betancourt, FETV Diario. Y luego de conocerse que la Asamblea Nacional busca invertir cerca de $300.000 en el alquiler de vehículos, se siguen generando críticas contra este órgano del Estado. El alquiler de vehículos en la Asamblea Nacional de Diputados sigue generando fuertes críticas contra ese órgano del Estado, ya que se busca invertir cerca de $300.000 en el alquiler de 12 vehículos para la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Yo creo que tenemos que revisar el tema del gasto en la Asamblea. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que cortar. Si la Asamblea me dice a mí que son necesarios los vehículos, tendría que explicar. Lo triste es que los medios a veces saben más que los propios diputados. Yo no sé para quién son los carros, para qué los van a usar, no sé qué modelos son, pero lo que sí creo es que tenemos que reducir el gasto de cosas innecesarias en la Asamblea Nacional. De acuerdo con la licitación pública que gestiona la Asamblea, para alquilar las camionetas, estas deben contar con las siguientes especificaciones: un interior de lujo, es decir, asientos de tela o cuero, power steering, retrovisores y ventanas eléctricas, y deben ser del año 2019. Lo que sigo yo a la Asamblea, a lo interno, no podemos dejar que el Ejecutivo haga contención de gastos y nosotros entonces despilfarrar. Eso no se puede, hay que ser cónsonos con la situación financiera de este país. Lo que sucede hoy es que muchos conductores son subempleados, ya que se quedan esperando algunas asignaciones que muchas veces no llegan. Hay casos de conductores que utilizan los vehículos oficiales para uso personal o uso personal de otros funcionarios dentro de la institución, lo que genera corrupción desde las capas bajas de la institución hasta arriba. Pero este lunes, miembros de la agrupación Conciencia Ciudadana se presentaron ante la Asamblea Nacional para presentar una iniciativa que busca regular el alquiler y manejo de vehículos en las instituciones del Estado. Presentamos ante este órgano del Estado la ley que regula la compra, alquiler y manejo de vehículos oficiales, iniciativa elaborada desde la participación ciudadana. Históricamente, la forma en la que se ha manejado el alquiler, compra y manejo de vehículos oficiales y la gestión de los conductores ha sido ineficiente, generando mal gasto de los fondos públicos. Lo que vimos la semana pasada del alquiler de 12 vehículos por casi $300.000 por la Junta Directiva de la Asamblea es un detalle en comparación con el dinero que se malgasta en manejo de vehículos estatales, no solo en la Asamblea, en otros órganos del Estado y en instituciones. Por medio de un comunicado, la Asamblea Nacional destaca que la licitación está compuesta por el alquiler de 10 vehículos con capacidad para 7 pasajeros y 2 busitos con capacidad para 15 pasajeros, los cuales serán utilizados, según indica el comunicado, para giras de trabajo.
Ramsés Betancur, FETV Diario. Por otro lado, la dirigente magisterial Nelva Reyes se refirió a la mesa que valorará la beca universal. En relación a lo de la beca universal y a la beca en términos generales, hay becas que debe de ser en función de los promedios, porque allí tiene que darse para todos aquellos estudiantes que tienen altos, que tienen un índice, los mismos estudiantes dicen después de 4 para arriba, hay que dar la beca. Yo creo que sí, que hay que tener, hay que estimularlo en función de un rendimiento académico. Que sea por mérito. Que sea por mérito, por supuesto, que debe de darse a los estudiantes, porque si no seguimos estimulando la parte de la mediocridad. Buenas noches, amigos televidentes. Hay una noticia que ha estado circulando profusamente al final del fin de semana y hoy, cuando comienza la semana laboral. Y no es una noticia que sale de Panamá, sale de aquí, de nuestros vecinos de Colombia. Resulta que el presidente de aquel país, Iván Duque, ha tomado la decisión, pero además de tomar la decisión la ha ejecutado, y le va a dar la nacionalidad colombiana a todos los niños que nazcan en el territorio de Colombia, que naturalmente se desprende que sean hijos de venezolanos. Fíjese esto, yo hago la aclaración porque todo el que nace en el territorio de Colombia, el padre es colombiano por nacimiento, eso es así. Pero acá ellos han dado un paso y en el proceso de análisis que hace el presidente Duque de Colombia, dice que él reconoce que son 4 millones de venezolanos que han salido de su país, producto del fracaso de la dictadura de Maduro y de Chávez originalmente, producto de que violan derechos humanos, producto de que no hay garantías de nada, y sigue sumando. Y como consecuencia de ello, dice el presidente Duque, él reconoce que hay 1.300.000 venezolanos en territorio de Colombia. Pero esta acción, dice él, que la toma en función de la niñez. Un tema harto trillado, un tema del cual se ha escrito yo no sé cuánto y todavía se sigue escribiendo, la importancia de la niñez, no para un estado determinado, para el mundo entero. Que esos niños reciban salud, que reciban tan importante como la salud, educación y el resto de las garantías que tienen como niños. Pues bien, el gobierno de Colombia, con su presidente Duque al frente, dice, mira, esta discusión se termina aquí. Porque, dice Duque, yo entiendo por qué ellos han venido aquí, así como han ido a otros países. Por la persecución política, por el fracaso político, económico y social de esa dictadura. Y como eso es una realidad, vamos a reaccionar a favor de los niños. Entonces, hijos de padre y madre, o hijos de padre o madre venezolanos, si esos niños nacen en el territorio de Colombia, ese Estado los reconoce como colombianos. Están aplicando allí el ius soli. En Panamá, por ejemplo, se aplica el ius soli y el ius sanguini. Usted puede ser panameño porque nació en el territorio, o puede ser panameño porque es hijo de padre o madre panameño por nacimiento. Esos son los que se denominan PE, pero que nació en el extranjero. Eso es lo que hace un país con sensibilidad, pero además, seamos realistas, con visión. Porque vaya usted a saber de esos niños de familias venezolanas que nacen en Costa Rica y que ahora los reconocen como colombianos, cuánto talento puede que salga allí, cuánto le van a aportar por el nacimiento y por agradecimiento a ese país, por haberle ya no solamente haberle abierto las puertas, sino darle la nacionalidad. Pero es que queda claro algo, amigos televidentes. La xenofobia, la discriminación, eso no construye. El odio
Eso no construye. Muy por el contrario, destruye una sociedad. Y por eso yo les decía anteriormente que esas actitudes hay que execrarlas de la sociedad panameña. El problema no es hablar de regular la migración, el problema es hablar de la migración con odio. Ese es el problema. El problema no es hablar de regular la migración, el problema es pretender achacarle la culpa a una migración de una nacionalidad en nuestro país por los problemas de migración. Y hacer de esa nacionalidad, y estoy hablando de los venezolanos, como andan queriendo decir algunos panameños, los causantes de todos los problemas. Sí, claro, porque no es que los panameños llegamos tarde a todo por culpa de los venezolanos. Para decir ahí una fresca, ¿no? Una suavecita. Qué bueno que lo que ha hecho el presidente Iván Duque en Colombia. Y ojalá muchos mandatarios latinoamericanos, muchos gobiernos latinoamericanos, incluyendo el panameño, adopten medidas como esta y más. Y más. Sí, y más, porque tenemos que ser solidarios. Los que nos hacemos llamar cristianos y además católicos, tenemos que ser solidarios con nuestro prójimo. Hay que revisar esto que ha hecho el presidente Duque en Colombia y hay que adoptarlo. Si es que ya no se tiene, fomentarlo para tenerlo. Y si ya se tiene, perfeccionarlo. Eso es lo correcto. ¿Tiene consecuencias económicas y demás? Sí, sí las tiene. Pero es mejor eso, es mejor la solidaridad que la persecución. Si eso no lo tenemos claro, nos confundimos. Todo ese material está ya en YouTube, el discurso que dio el presidente Iván Duque en Colombia y el argumento que hizo en ese discurso para tomar esa decisión. Continuamos con más información. En el segundo bloque vamos a hablar del tema trillado, alquiler de automóviles en la Asamblea, en el segundo bloque. Iniciamos con las noticias internacionales y al menos 17 personas han muerto y 32 han resultado heridas por una explosión de varios vehículos frente al Instituto Nacional del Cáncer en El Cairo. Un acto terrorista. Así calificó el lunes el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi al choque entre varios vehículos en El Cairo que dejó una veintena de muertos. El mandatario presentó en las redes sociales sus condolencias al pueblo egipcio y a las familias de las víctimas. Un vehículo que circulaba a gran velocidad en un sector en la orilla del Nilo, cerca del Instituto Nacional del Cáncer, impactó contra 3 coches, provocando una enorme explosión antes de la medianoche del domingo. El Ministerio del Interior informó que en una inspección técnica se descubrió una cantidad de explosivos en el interior del vehículo, lo que provocó la explosión al chocar. El gobierno atribuyó el acto al grupúsculo Hassem, considerado por las autoridades como cercano a los hermanos musulmanes, una cofradía prohibida y severamente reprimida en Egipto. Y un reo con una máscara y vestido de mujer intentó escapar de una cárcel en Río de Janeiro el fin de semana, pero fue atrapado cuando estaba a punto de salir de este lugar. Un intento de escape poco tradicional en una prisión brasileña. El narcotraficante Clauvino da Silva, apodado Baixinho, trataba de salir de una cárcel de Bangu al oeste de Río de Janeiro. Aprovechó que su hija adolescente lo estaba visitando en ese momento, se puso su ropa y planeaba dejarla en su celda. Da Silva llevaba una peluca, una máscara, gafas y ropa de mujer, incluido un sostén. Pero cuando intentó salir de las instalaciones por la puerta principal, los agentes de la prisión sospecharon y evitaron la fuga. El recluso fue trasladado a otra prisión, mientras que la joven y otros 7 visitantes fueron llevados a una comisaría bajo sospecha de ayudar a escapar a un preso. Por otro lado, el gobierno mexicano estudia presentar una demanda por terrorismo tras el tiroteo ocurrido este sábado en El Paso, que se ha cobrado la vida de 8 de sus ciudadanos y que ha dejado a otros 7 mexicanos heridos de gravedad. El gobierno mexicano evalúa la posibilidad de denunciar por terrorismo contra sus ciudadanos en territorio estadounidense al autor del tiroteo en El Paso, donde 7 de las 20 víctimas eran mexicanas. En su caso,
Será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República el solicitar, si hay los elementos necesarios, la extradición del autor o los autores de este hecho. El tiroteo de El Paso, ciudad fronteriza con México, ocurrió el sábado en un centro comercial y fue presuntamente ejecutado por un hombre blanco de 21 años, para quien los fiscales pedirán la pena de muerte. Según las autoridades, el caso se investiga como un posible crimen de odio, debido a un manifiesto atribuido al sospechoso, quien denunciaba una invasión hispana de Texas. El presidente estadounidense Donald Trump condenó ese tiroteo y otro registrado la madrugada del domingo en Ohio, en el que murieron 9 personas. Solo quiero decir que son dos lugares increíbles. Amamos a esta gente. No hay lugar para el odio en nuestro país. Trump también hizo énfasis en que en ambos casos existe un problema de salud mental. La oposición demócrata ha acusado al mandatario de promover la supremacía blanca y alimentar el discurso de odio con su retórica. Como siempre ocurre después de los habituales tiroteos, varias voces se han alzado para pedir mayor regulación del mercado de armas de fuego, cuya portación es un derecho constitucional en Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump, visiblemente conmovido, ha comparecido ante la nación tras las 2 masacres que han dejado 31 muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el lunes la ideología racista del supremacismo blanco, sospechosa de causar uno de los 2 tiroteos masivos que dejaron 29 muertos y enlutan al país. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma. Trump denunció la glorificación de la violencia, pero no dijo nada sobre restringir el acceso en Estados Unidos al tipo de armas poderosas que se usan habitualmente en los tiroteos masivos cada vez más frecuentes. Y evitó hablar de las acusaciones sobre su retórica incendiaria, poniendo el foco en las enfermedades mentales. Debemos reconocer que Internet ha proporcionado una vía peligrosa para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos dementes. Antes de su mensaje televisado, el presidente había tuiteado que debería considerarse una mayor verificación de antecedentes en el momento de la compra de armas, y sugirió que cualquier reforma de la ley de armas debería estar vinculada a los cambios en las leyes de inmigración. Al dirigirse a la ciudadanía, el mandatario dijo que los culpables de matanzas deberían enfrentar la pena de muerte, que está prohibida en casi la mitad del país, y pidió que esta pena capital se aplique de forma rápida, decisiva y sin años de retraso innecesario. Nuevos enfrentamientos, huelga general y el bloqueo del metro sumieron este lunes a Hong Kong en el caos. Los manifestantes que desde hace 2 meses protestan en Hong Kong intentan derribar a la excolonia británica. Así lo afirmó el lunes la jefa del gobierno local, Carrie Lam, en una jornada de total caos en el transporte público y los vuelos internacionales. Alteraciones tan grandes en nombre de ciertas demandas o de movimientos que no cooperan han minado seriamente la ley y el orden de Hong Kong y están empujando nuestra ciudad, una ciudad que todos amamos y muchos de nosotros ayudamos a construir, al borde de una situación muy peligrosa. And many of us helped to build, to the verge of a very dangerous situation. Activistas ocuparon estaciones del metro subterráneo y bloquearon el paso de vehículos en varias partes de la ciudad. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes radicales que bloqueaban una autopista y otro grupo concentrado en un barrio residencial. La huelga del lunes pretende mostrar a China que aún existe suficiente apoyo popular a las protestas, que estallaron cuando el gobierno local propuso un proyecto de ley ahora suspendido que permitía extradiciones a la China continental. Rápidamente la movilización adoptó consignas más amplias, aunque ha logrado pocas concesiones del poder político. Y luego de este recorrido por el mundo, hacemos un alto para nuestra primera pausa. Daniela. Claro que sí, Luz. Al volver, más información aquí en FTV Diario.
Estamos de regreso con FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado, y es momento de conocer la información eclesial. Y a esta hora la Conferencia Episcopal Panameña ha emitido un comunicado con respecto a las leyes migratorias. Veamos. Comunicado del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña. Leyes migratorias, humanas y respetuosas. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña expresa su preocupación ante el debate en torno a las reformas de las leyes migratorias en Panamá, que ha generado tensión entre algunos sectores de la sociedad. Su Santidad, el Papa Francisco, ya había manifestado que la Iglesia observa con preocupación el resurgimiento en casi todas partes del mundo de corrientes agresivas hacia los extranjeros, especialmente los inmigrantes. Nuestro país ha sido históricamente un país de tránsito, conformado por migraciones, unas forzadas y otras animadas en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Panamá siempre ha mantenido sus brazos abiertos para recibir a personas de todo el mundo, y este espíritu de solidaridad y fraternidad debe fortalecerse, especialmente en estos momentos. Los migrantes no son una amenaza, son personas que están buscando mejores condiciones de vida a causa del desplazamiento forzado, la trata humana, la violencia, la pobreza, la persecución política y el terrorismo. No podemos responsabilizarlos de los males sociales que nos afectan como país. Más bien, debemos buscar caminos de encuentro, de diálogo y de paz que nos hagan crecer en fraternidad y solidaridad. Somos conscientes de la necesidad de una política migratoria integral del Estado panameño que respete los derechos y la dignidad de los migrantes y refugiados. Esto exige un análisis a partir de datos oficiales, de la revisión de leyes y decretos vigentes sobre migración, para adoptar políticas públicas migratorias que garanticen la paz, la solidaridad con los desvalidos, la seguridad y el respeto mutuo entre todos los habitantes de nuestro país. Dado en la ciudad de Panamá a los 5 días del mes de agosto de 2019. Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña. Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó las víctimas de los recientes tiroteos en Estados Unidos, aseguró su cercanía espiritual e invitó a unirse en oración por los heridos, sus familias y todos aquellos que han perdido la vida en Texas, California y Ohio. Avanzamos en la información, y en el día que la Iglesia celebra a San Juan María Vianney, el Papa Francisco dedicó una carta a todos los sacerdotes. Cada 4 de agosto la Iglesia celebra al Santo Cura de Ars, el sacerdote francés San Juan María Vianney, al que en 1929 el Papa Pío XI declaró patrón de todos los párrocos y sacerdotes. Con motivo de los 160 años del fallecimiento de este pastor con olor a oveja, Francisco ha escrito una carta a todos los sacerdotes agradeciéndoles la fidelidad a los compromisos contraídos. En su mensaje reconoce como todo un signo que en una sociedad y una cultura que convirtió lo gaseoso en valor, existan personas que apuesten y busquen asumir compromisos que exigen toda la vida. El Papa se dirige especialmente a los sacerdotes que trabajan en la trinchera, llevando sobre sus espaldas el peso del día y del calor, expuestos a un sinfín de situaciones y que dan la cara cotidianamente sin darse tanta importancia. Como hermano mayor y padre, también quiero estar cerca en primer lugar para agradecerles en nombre del santo pueblo fiel de Dios todo lo que recibe de vosotros, escribe Francisco, quien invita a no caer en el desánimo a estos sacerdotes que escriben las páginas más hermosas de la vida sacerdotal, pese a las dificultades de los últimos tiempos debidas a los escándalos de abusos sexuales. Por eso el Santo Padre también reconoce que le consuela encontrar pastores que al constatar y conocer el dolor sufrido
sufriente de las víctimas y del pueblo de Dios se movilizan, buscan palabras y caminos de esperanza. Francisco recuerda que aunque estos casos parece que han desprestigiado el sacerdocio, el Señor está purificando a su esposa y nos está convirtiendo a todos así, nos está salvando de la hipocresía y de la espiritualidad de las apariencias. Les invita también el Papa a no caer en la tristeza dulzona que lleva al acostumbramiento y conduce paulatinamente a la naturalización del mal y a la injusticia con el tenue susurrar del siempre se hizo así. Les dice que cuando eso les suceda, miren a la Virgen María e invoquen al Espíritu Santo para que les saque de la modorra. Además, les da las gracias por la alegría con la que han sabido entregar sus vidas, por fortalecer los vínculos de fraternidad y amistad en el presbiterio y con el obispo, por el testimonio de perseverancia y aguante en la entrega pastoral, por ser como el samaritano de la parábola y por celebrar diariamente la Eucaristía. Por último, les hace una recomendación, que no se aíslen de su gente y de los presbiterios o comunidades, menos aún se enclaustren en grupos cerrados y elitistas. 5.000 scouts de todo el mundo se han reunido con el Papa Francisco en el aula Pablo VI del Vaticano. Con este entusiasmo recibieron al Papa más de 5.000 scouts, chicos y chicas que participaron en el encuentro Euromod. En primer lugar, Francisco les pidió que sean activos y generosos y les explicó cómo hacerlo. El Papa insistió en que ninguno de ellos es una fotocopia de otros porque Dios ha creado a cada persona como un ser original. También les invitó a no vivir alienados deseando solo poseer, porque ese no es el camino para ser feliz. El Papa habló a estos jóvenes con un lenguaje actual y cercano. Les pidió que salgan al encuentro de otros, precisamente en la naturaleza, un entorno que conocen muy bien los scouts. Al concluir, el Papa les saludó durante un largo rato. También, como no, se puso al cuello la tradicional pañoleta distintiva del scoutismo. Los jóvenes quedaron muy impactados por este encuentro con Francisco. Estaban todos emocionadísimos por poder encontrar al Papa, por escuchar sus palabras. El Papa Francisco es un poco como el jefe scout, es un ejemplo a seguir. Ver cómo somos diferentes en alguna cosa, pero todos tenemos la misma experiencia scout y de fe. Y el andar juntos hacia Roma nos une como iglesia también, entonces es una experiencia inolvidable, es muy especial. Estos 5.000 scouts llegaron en peregrinación hasta Roma después de haber hecho distintas etapas en Italia. Proceden de 20 países y su meta fue esta audiencia con Francisco en el Vaticano. Madres maestras de distintos puntos del país se reúnen con Monseñor José Domingo Ulloa para brindar detalles de los centros Semillitas de Panamá. Con emoción y alegría, las madres maestras de distintos puntos del país se reúnen en el arzobispado para brindar detalles de cada uno de los centros de semillitas que existen en Panamá. Sí, la gran importancia de fortalecer el caminar de hace más de 50 años de las madres maestras. Yo creo que ahora tenemos que agregarle también otro nombre, no solo madres, sino padres que son los primeros maestros de sus propios hijos, ¿no? Como conferencia episcopal, el comité permanente, hemos querido reunirnos con todas las madres maestras de las diversas diócesis para tener una cercanía, para fortalecer y agradecer el trabajo que han estado realizando durante todos estos años y también frente a los nuevos retos que tenemos en la educación de los hijos. Madres o padres maestros nacen en Panamá con el fin de llevar las enseñanzas de Dios de manera educativa para los niños. Ahí me animaron, me dijeron que yo tenía buena voz para cantar y que podía cantar con los niños, entonces me fueron animando tanto que terminé ese año, el siguiente año con otra, la segunda niña que tenía, y luego con la tercera, y cuando ya ellos todos salieron del jardín, yo me puse a pensar, si hubieron mamás que me apoyaron a mis niños,
yo también tengo el deber de apoyar a otros niños de mi comunidad. Por su parte, el obispo de la diócesis de Colón y Gunayala, Manuel Ochoa Gavia, mencionó que es muy importante mantener los centros de semillitas en Panamá, por lo que buscarán apoyo del Ministerio de Educación. Es una labor de discernimiento, de evaluación de cuál ha sido el aporte, ¿verdad?, en el nivel educativo y desde luego la propia relación que eso tiene que tener con el Ministerio de Educación. Yo creo que en esto tenemos que construir el aporte de los jardines de párvulos al proyecto educativo del país, es muy significativo y yo creo que esto siempre ha generado siempre como sus dudas, pero creo que es muy válido. Los niños llegan al primer grado con muchas capacidades desarrolladas, con mucho deseo de aprender. Principalmente el apoyo se lo damos a los niños que más necesitan. A veces sentimos que los niños los excluyen por ser pobres y esos niños son los que rescatamos en los jardines, también los que tienen muchos problemas familiares. El presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, Monseñor Rafael Valdivieso, dio a conocer que en Panamá existen aproximadamente 200 madres o padres maestros con más de 1.000 niños en todo el país. Sí, hay aproximadamente alrededor de 1.000 maestras activas que están apoyando estos centros. Son alrededor de 110, 111 centros y bueno, una gran cantidad de niños que de distintas áreas del país, como ya lo han dicho. Monseñor José Domingo Ulloa envió un mensaje a todas las parroquias de Panamá para que continúen con la función de madres o padres maestros. Realmente seguir realizando esta hermosa labor que por más de 50 años se ha realizado aquí en la iglesia panameña, que somos también pioneros. Este tema nació en Latinoamérica y Panamá inmediatamente lo asumió. Madres o padres maestros han llevado su labor por más de 40 años cada uno en su comunidad. Con cámara de José Pérez, Milady Madrid, FTV Diario. Monseñor José Domingo Ulloa invita a la ciudadanía panameña que se sume a la oración por el retiro anual del clero. Invitamos a toda la comunidad. Yo creo que el mejor regalo que nos pueden dar a nosotros los sacerdotes es estar rezando por nuestra santificación, por nuestro ministerio. Durante esta semana estaremos de retiro todos los sacerdotes de la arquidiócesis. Así que esperamos sus oraciones y también los invitamos a todos el jueves a las 6 de la tarde en la iglesia San Antonio de Padua de Miraflores. En el marco de nuestro retiro, la Eucaristía la vamos a tener allí, precisamente teniendo una jornada de santificación por el clero. Bueno, allí tiene la invitación. Cambiamos de asunto. Roberto Valencia, de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, habló sobre la escogencia del nuevo director de la institución y ha dicho que el presidente tendrá hasta septiembre para enviar el nombre del designado a la Asamblea Nacional para su ratificación. La decisión que tiene el presidente de la República es verificar toda la documentación y sobre todo evaluar la calidad de la persona que efectivamente pueda dirigir estos rumbos de la institución más noble e importante del país. Bueno, antes del 1 de octubre ya el director de la Caja debe ser ratificado por la Asamblea, así que todavía le queda agosto y parte del mes de septiembre para su nombramiento. Un tribunal panameño negó el viernes una apelación presentada por la Fiscalía para poder seguir investigando el caso de los sobornos de la brasileña Odebrecht, en el que hay decenas de imputados. Si analizamos la ley procesal debidamente, podemos encontrar la manera, pienso yo, de abrir nuevas investigaciones de términos con cosas nuevas, como el tema de que aparentemente Odebrecht mintió a Panamá y a otros países en cuanto a quién había recibido y cuánto dinero. Si eso es así, tenemos toda la excusa, creo yo, para iniciar una nueva investigación. Lo que sí le digo al Ministerio Público, a los juzgados y a la Corte es que si vamos a poner al panameño nuevamente una investigación es para cumplir. Los fiscales han cometido errores, los jueces han cometido errores y tenemos que trabajar
como la ley lo permite, pero dando resultados que tristemente no tenemos a momento. Tenemos que legislar, hacer algo, por eso que nosotros, el movimiento sindical, no tiene confianza en la Asamblea para reformar la Constitución, y en la Constitución debe estar que el que roba hay que mocharle la mano para que no siga robando, y esto es un problema sumamente grave. Yo espero que se haga justicia, se meta preso a la gente que realmente está robando, y que eso es el colmo ya en nuestro país, todo queda impune, y el presidente de la República dijo, se acabó el relajo, pero nosotros decimos, el relajo sigue. Hacemos nuestro segundo alto. Al volver el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis de esta noche. Así es, Luz y Alejandro Rodríguez con los deportes. Ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Oiga, la semana pasada se mencionaba una noticia y todo, que en la Asamblea de Diputados pretenden alquilar por el orden de $300.000 12 vehículos para la Junta Directiva. Ojo, vamos por partes. La Junta Directiva la conforman el presidente, los 2 vicepresidentes, el secretario general y el subsecretario general. 5 personas. Pero quieren alquilar 12. Sobran 7. Ah, es que hay un busito y un bus. Ah, ok, son 7. ¿Y los otros 5? Entonces viene el otro debate. ¿Comprar vehículos o alquilar vehículos? A mí me gusta la teoría de alquilar, por una razón muy simple. Cuando la institución alquila, el vehículo se daña, necesita una reparación, una pieza, llévese ese carro y tráigame otro. Cuando el vehículo es adquirido, es comprado, busque mecánico, compre la pieza, repare la pieza no hay, el carro allí parado. Esa es la diferencia. Esa es una diferencia enorme, que es no solamente el costo del carro, sino lo que chorrea del mantenimiento. Cuando es alquilado, usted se despreocupa de eso. Por eso a mí me gusta la tesis del alquiler. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esta decisión de la Asamblea? Primero, ¿cómo justificar los $300.000 en 12 vehículos? Pero segundo, usted se ha hecho una pregunta. Si la gestión de los 5 miembros de la Asamblea de Diputados, de la directiva de diputados, 5, si esa gestión es en Panamá, porque eso lo dice la Constitución, su sede es el Palacio de Justo Arosemena, no es en Colón, no es en Herrera, no es en Los Santos, no es en Coclé, no es en Veragua de Darién, Boca del Toro, Chiriquí, no, es aquí en Panamá la sede. ¿Por qué tienen que ser automóviles 4x4? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta sutil? Entonces ninguno de ellos 5 tiene que, para su gestión de directivo de la Asamblea, no tiene que ir a subir montañas, ni a cruzar ríos, ni nada que se le parezca. Tiene que estar aquí, es aquí. La de ellos 5 es aquí, en la ciudad de Panamá. ¿Por qué necesitan 4x4? ¿Por qué no pueden ser 4x2? ¿Por qué no? ¿Y por qué no pueden ser sedán? A lo mejor el alquiler es más barato de un 4x4. No, es que quieren Land Cruiser. Quieren una Toyota Land Cruiser, o quieren Lexus, o quieren Nissan, o quieren Infiniti, o quieren... ¿no? Ah, no, así, es que así no es el juego. El Ejecutivo nos ha dicho que hay contención del gasto, pues han encontrado un hueco económico enorme. ¿Cómo justificar $300.000 en alquiler? Yo estoy de acuerdo con alquilar. Lo que quiero que me respondan es por qué tienen que ser 12, a donde están los otros 7, o los otros 5, porque dicen hay 2 busitos, y por qué tienen que ser camionetas 4x4. Alguien que me explique cuál es el criterio. Que hay que darles automóviles porque es el presidente, el vicepresidente, sí, porque ocupan ese cargo. Y no tendrían ellos por qué desgastar los vehículos propios de ellos. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. La pregunta que vuelvo a hacer es, ¿por qué tienen que ser 4x4? ¿Por qué tienen que ser de estos tipos Land Cruiser, los Nissan, ¿cómo se llama el Nissan grande? O los Monteros, ¿no? ¿Por qué tienen que ser esos grandes? Si pueden ser sedanes o tamaños medianos. ¿Por qué no?
Vamos a ver en qué termina esto, porque dice que están ajustando y no, que es que todavía no han dado una explicación razonable. Y me sorprende que el presidente de la Asamblea, el presidente Castillero, que es nuevo, haya caído en esta trampa. Me sorprende esta trampa porque uno siempre tiene la aspiración de que una persona nueva viene con nuevas ideas y no con el ánimo de repetir los mismos errores del pasado. Pero bueno, vamos a terminar que perfeccionen la transacción para ver en qué queda esta historia. Continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Bien, gracias, buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes por hoy lunes. Arrancamos de inmediato. Hay que hablar de la Liga Panameña de Fútbol. Este fin de semana se jugó la fecha número 2. Vamos de inmediato con los resultados. Una fecha amarga en cuanto a goles y en cuanto a victorias. No hubo ganadores este fin de semana. 5 empates en 5 partidos. 0-0 entre Universitario y Sporting, partido que se jugó en Peronomé, allá en el estadio Virgilio Tejera o Proyecto Gol. En el Rommel Fernández, en un partido muy interesante donde estuvimos, el Tauro recibía al Costa del Este. Costa del Este fue mejor y merecía la victoria, pero no anotaron el gol. El Tauro tuvo para sorprender en uno de esos contraataques, pero no aprovechó Enrique Small el gol que pudiese darle la victoria al equipo taurino. El CAI también empató 0-0 el actual campeón ante el Alianza. Eso fue el día sábado en La Chorrera. Ayer domingo hubo 2 partidos, empezando en el Maracaná. Plaza Amador y Atlético Chiriquí empataron 1-1 en un partido en el Estadio Maracaná. Iniciaba ganando el equipo de Plaza Amador, luego lo empataba el Atlético Chiriquí y no pudieron abrir el marcador nuevamente ninguno de los dos equipos. La jornada finalizó ayer 0-0 entre el Lara Unido de Colón y el San Francisco, partido que se jugó en el Armando Deli Valdés. Vamos a repasar cómo está la tabla de posiciones luego de 2 jornadas que se han jugado en esta Liga Panameña de Fútbol, torneo Apertura 2019. El San Francisco es líder con 4 puntos, al igual que el Costa del Este. Ojo que estos dos equipos se enfrentarán en la jornada número 3. Igualmente con 4 puntos está el Lara Unido y el equipo de El CAI. Luego está Plaza y Sporting con 2 puntos. Ambos equipos han empatado sus 2 primeros partidos. Y en el fondo está el Universitario, Chiriquí, Tauro y Alianza, todos con 1 punto. Destacar que luego de 2 jornadas no hay equipo que haya perdido en 2 ocasiones. Todos los equipos de la Liga Panameña de Fútbol por lo menos han puntuado de a 1, o sea que con un empate. Nosotros estuvimos el día sábado en el partido entre Costa del Este y el equipo de El Tauro. Vamos a escuchar reacciones de Juan Vita, director técnico del Costa del Este. Sí, Tauro comenzó a crecer porque es un equipo grande y porque juega bien al fútbol. Así que por ahí tendríamos que haber tenido un poquito más de paciencia para no desesperarnos, pero son cosas a corregir. Por eso que tengamos paciencia y que abramos la cancha, que las situaciones de gol las íbamos a generar como las generamos el otro día, que teníamos que estar tranquilos. No, los 2 funcionamientos fueron buenos, me parece. El del otro día fue bueno con Muñoz y con Adonis, y hoy Vargas y Adonis también funcionaron bien. Me parece que es un equipo que en la mitad de cancha tiene variantes, entonces es una posición donde estoy tranquilo. Jorginho es un proyecto que tiene el club de hace algunos años, que lo vienen trabajando muy bien, y yo ya me tuve la suerte de encontrarme con un arquero de 18 años que parece arquero de primera. Entonces el buen trabajo que hay en Costa del Este, tanto en las formativas como en primera también en los años anteriores, hace que hoy yo pueda contar con un chico de 18 años que parece arquero, parece que hace 10 años que juega en primera, como le dije antes de empezar el partido. Las palabras de Juan Vita, director técnico del Costa del Este, que de momento se mantiene invicto el equipo de la Costa del Este. De momento con 4 puntos en 2 fechas, se mantiene invicto. Como decía, se enfrentarán al San Francisco en la jornada número 3, en un partido muy interesante para ver quién podría mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Nos vamos al fútbol internacional, tenemos que hablar de Lionel Messi, quien ha sido suspendido por la Conmebol luego de sus polémicas declaraciones hace unas semanas luego de la Copa América. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol suspendió por 3 meses al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y le impuso una multa por $50.000. La sanción fue a causa de las fuertes críticas que el astro formuló contra la organización sudamericana.
Messi emitió duros cuestionamientos al árbitro ecuatoriano Rodi Zambrano, que pitó el encuentro en el que Brasil derrotó a Argentina en semifinales de la Copa América y acusó a la Conmebol de favorecer a la canariña en el torneo. Además, el astro argentino explotó tras ser expulsado por el paraguayo Mario Díaz de Vivar, en el duelo en que el albiceleste derrotó 2-0 a Chile por el tercer puesto. La Pulga dijo a la prensa tras el partido que lamentaba que la corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol. La Conmebol calificó de inaceptables e infundadas las declaraciones de Messi y finalmente el viernes lo suspendió por 3 meses. El remesón del astro también afectó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, que fue destituido como representante de la Conmebol ante la FIFA luego de apoyar los señalamientos de Messi. Por cierto, hoy Messi en su primer día de entrenamientos con el Barcelona se resintió o se lesionó. Tuvo un golpe en la pierna y no va a viajar con el equipo para el resto de pretemporada que iba a ser en Estados Unidos. Van a mantenerse trabajando día a día para estar preparados para el inicio de la temporada con el FC Barcelona. Regresamos al plano local y hace menos de 3 horas, hace un par de horas nada más, llegó a Panamá el nuevo técnico de la selección de Panamá, Américo Rubén Gallego. Ya está en territorio panameño. Tenemos unas breves declaraciones que dio tras su llegada al aeropuerto internacional de Tocumen. Veamos. Sí, vengo bien preparado, tranquilo, estoy bien descansado y Dios quiera que la suerte nos ayude. Yo creo, ¿No va a llevar a Qatar? Si Dios quiere, sí, porque hay buen equipo y son buena gente, por empezar. Las palabras del nuevo técnico de la selección de Panamá. Mañana estaremos en esa conferencia de prensa donde se va a anunciar, o se va a presentar, mejor dicho, a Américo Gallego oficialmente como técnico de Panamá. Estamos a un mes oficialmente de ese partido de la selección de Panamá en su debut en la Liga de Naciones, lo que nos puede permitir o no estar dentro de los 6 en el ranking de CONCACAF para meterse al hexagonal. Mañana tendremos todos esos detalles. Daniela Adaluz, voy con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Gracias, Alejandro, por la información deportiva de esta noche y los invitamos a que sigan en sintonía de las pantallas de FTV. Así es, Daniela, porque ya inicia todo lo que aconteció en el Festival de la Juventud en Medjugorje. Gracias por informarse con nosotros. Que tenga usted excelente noche.